RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo con ustedes en nuestro programa semanal. Tenemos en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción a Carlos Lara y en los controles a César Arteaga. El día de hoy nos encontramos con el invitado, el doctor Luis Manuel Aguana, consultor, analista político e investigador en derechos humanos, experto en tecnologías de la información y la comunicación. Y por sobre todas las cosas, lo agrego yo, un venezolano a carta cabal, preocupado por nuestro país y por la situación en que nos encontramos. Y de eso es que precisamente queremos hablarles hoy. Estamos todos preocupados, decepcionados, molestos, indignados. Caben todos los calificativos. Pasó el año 2019, ya viene la Navidad. Estamos con el tirano en el poder. Seguimos con el presidente encargado. Presenciamos noticias, escándalos, pero nosotros no vamos a hacer, vamos a decir, una evaluación del pasado, sino solamente en la medida en que sea necesario para lo que queremos exponer. Solamente tomaremos de lo que sucedió este año 2019 lo que nos resulte indispensable para hablar con ustedes lo que pensamos que debemos hacer para lograr nuestro fin, que no es otro que la recuperación de la democracia. Sigue siendo. Nosotros vamos a recuperar la democracia, de eso no les debe quedar la menor duda. Y tenemos las maneras de llegar a ello y concretamente en este momento estamos manejando la última solución que nos queda en la Constitución, pero no nos vamos a adelantar porque el asunto es un poco denso, es complicado, pero a la vez, después que lo desarrollamos, será muy fácil de entender y de asumir por todos ustedes junto con nosotros para el rescate de Venezuela. Entonces yo creo que, mi querido doctor Luis Manuel Aguana, nosotros deberíamos empezar por decir qué fue lo que logramos en el 2019. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Siempre un honor de acompañarla en este programa cuando tiene a bien invitarme. Ayer decía en la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela, a gentil invitación por supuesto también del profesor Agustín Blanco Muñoz, discutí un tema en relación con el 2019 y quería discutir acerca del balance del año. Sí. Realmente el balance del año todos lo estamos sintiendo en carne propia, con lo cual no lo voy a referir, porque queremos que no miremos el problema o tratar de resolver el problema mirando por retrovisor. Mientras estamos aquí hay una manifestación protestando porque se va a activar el TIAR, doctora Aguana. Exactamente. Bueno, porque muy útil. la gente está ávida de respuestas inmediatas, doctora. Sí. Resuelve el problema, pues me estoy quemando. ¿Cómo hago para resolver el problema? Nosotros estamos aferrados al TIAR y entonces el régimen se aferra a que no se active. Exactamente. El TIAR.
¿cómo hacemos? Y esa es la pregunta que se le hacen a los analistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro. En lo particular, yo me la he pasado prácticamente el 19 y el 18 y también el 17 hablando de lo que vamos a hablar al final, pero lo más importante es qué tenemos a la pregunta de ustedes. Claro, y entonces... ¿Qué fue lo que conseguimos? ¿Qué conseguimos? Realmente? Porque sí conseguimos algo, ¿no? Claro, yo creo que sí conseguimos algo. Lo primero que conseguimos fue el reconocimiento internacional de que existe en Venezuela una situación que hace pensar que es necesario sacar a quien está en el poder. Finalmente, y ha costado muchísimo. Es decir, hay que eliminar una situación que está produciendo un cáncer, es decir, hay como una suerte de tumor que se centra aquí en Venezuela que hay que sacar para que esto no haga metástasis, como en efecto está ocurriendo en diferentes partes de la región, y que no solamente ha sido reconocido por la comunidad internacional, sino que también se está discutiendo cómo hacerlo. Es decir, si hacemos una operación de cirugía, si lo tratamos con radioterapia, es decir, ¿qué es lo que eso efectivamente está pasando? Eso al menos conseguimos los venezolanos después de muchísimos muertos, después de muchísimos años de dolor. Y 20 años. Exactamente. Recuérdense ustedes el año 2002, el famoso 11 inolvidable. Nosotros estamos todavía paseando con esta procesión. Policías. Todavía los policías están presos. Bueno, increíblemente. Pero después de todo ese periplo y esa procesión de dolor, los venezolanos, pues, no es que fue harto manifiesto de que definitivamente aquí hay un cáncer que hay que eliminar. Entonces, eso no podemos, como consecuencia de cualquier cosa que haya pasado de 2019, echar para atrás ni un milímetro de eso. Eso es verdad. Es decir, que no se le quite esa condición a la situación de Venezuela porque de una u otra forma se hayan cometido errores. Es correcto, los errores se aprende. Exactamente. Y por otro lado, hay un reconocimiento, y esa es la segunda cosa que creo que en Venezuela conseguimos en el año 2019. Es nuestro haber. Que está en nuestro haber. Es lo que tenemos. Exactamente, visto desde el punto de vista de la contabilidad. Conseguimos que el mundo, llámese comunidad internacional, los principales gobiernos que acompañan a esa comunidad internacional a Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos, que reconocieran a una institución legítima, léase presidente encargado, léase Asamblea Nacional, como alguien que se ocupara del lado de Venezuela de resolver ese problema, de resolver el problema del cáncer. Así es, y es reconocer, qué es lo democrático en Venezuela. Esa es más o menos yo diría una descripción. Claro, el problema es que una vez, pero ese reconocimiento era, como decimos nosotros técnicamente, no era suficiente. Es decir, era necesario, mas no suficiente. Es correcto. Es decir, había necesidad que se reconociera de que existía una contraparte interesada. Pero ese era el principio. Pero era el principio. Era el principio. Claro, no estaba constitucionalmente en el 333, en el 233, el 23 de enero de este año, que nos echáramos 11 meses y ya más de un año. No pudo jamás suponerlo el constituyente, porque debemos recordarle a los oyentes que la figura del presidente encargado está pensada por unos 30 días mientras se hace una nueva elección, y eso no es una locura como se ha querido presentar allí, que es imposible en 30 días, no, porque se supone que eso pasa después que se acaba de hacer una elección, el sistema electoral está todo actualizado. En una situación de normalidad. Exacto, y es simplemente volver a hacer lo que se acaba de hacer, y se presentó un imprevisto que nos hizo quedarnos sin presidente. Bueno, Venezuela ha vivido, como ustedes saben, otras situaciones difíciles institucionales, pero se resolvieron institucionalmente. El famoso caso de la renuncia del presidente Carlos Andrés Pérez, lo resolvió el Congreso de la República. Bueno, recordarlo. A través de la designación de un presidente que
acuérdense ustedes, no era el que le correspondía constitucionalmente. No era el que estaba en la línea sucesoral. Es correcto, como lo establecía la Constitución. Como sí estaba establecía Guaidó. la Constitución del 61, pero sí está Guaidó en este momento en relación con la Constitución del 99. En su carácter de presidente de la Asamblea. Y hubo un acuerdo político en el Congreso de designar al doctor Ramón J. Velázquez como presidente constitucional para que terminara el mandato del presidente Pérez. O sea que se le dio una solución política. Se le dio una solución política porque... Dentro de la constitucionalidad. Es correcto, es decir, desde el punto de vista de la situación política y del país y por supuesto de las fuerzas políticas que manejaban políticamente el Congreso, decidieron a una persona que prácticamente era una institución para Venezuela. Lo era. Porque el doctor Ramón J. Velázquez era un ejemplo y eso ahí yo quisiera de verdad centrar este tema, porque estamos hablando de un señor que todo el mundo reconocía como moralmente de la altura correcto que el país necesitaba en ese momento. Sí, ¿okay? Así fue. Y entonces se decidió por el doctor Velázquez por esa razón. Sí. Y entonces ese soporte moral, ético, fue lo que realmente se hizo que la presidencia terminara y fuera un proceso electoral a finales del término constitucional de Pérez para entonces continuar nuestra vida democrática. Y es muy importante eso que acabas de decir, porque el problema básico que subyace en todo lo que estamos viviendo es moral. Así es. Básico. Y bueno, ya me gustaría en algún momento conversar el tema de la ética, pero lo que sí ocurrió en aquel entonces, no se puede decir que exactamente con las mismas características de lo que está ocurriendo ahora. Aquí tenemos un hueco ético y moral de una magnitud terrible, extraordinaria, que no solo amerita un Ramón J. Velázquez, sino como 3 docenas de José. Yo creo Ramón J. Velázquez, o 4 o 5 o las que ustedes quieran pensar. Sí. Entonces, eso es lo que lamentablemente nos está pasando en este momento. Y cuando vemos al futuro, yo pienso que cuando tenemos que ver al futuro, tenemos que en principio pensar de que la situación constitucional, la situación política y la situación de hecho que vivimos en el país, tenemos que ponerla toda en la misma mesa y salir con una solución, que es lo que veníamos hablando la doctora Blanca Rosa Mármol y yo, en el sentido de mirar soluciones en relación al problema que tenemos. Porque los diagnósticos ya están dados. Están hechos. Ya están dados. Y ya todos percibimos de alguna manera u de otra en qué situación estamos. Ok. Entonces yo quisiera entrar con la doctora algo bien interesante que tiene que ver con la caducidad de la figura y la presencia del presidente encargado como consecuencia del agotamiento de esa figura, de esa situación que se ha presentado, porque en 11 meses no se dio la respuesta y entonces tenemos que mirar. ¿Es esa la solución que nosotros necesitamos en este momento de continuar con un presidente encargado? Sí. Llámese como se llame. Ad aeternam. Es decir, dejar, o ni siquiera dejar al que tenemos en este momento, el presidente encargado Juan Guaidó, sino que en este momento se están peleando por la botella vacía, por entonces cambiarlo y poner otro nombre. Sí, hasta se ha llegado a hablar de que cambiar el presidente de la Asamblea significaría cambiar el presidente de la República. Exactamente, imagínense pero ustedes. localizando allí, tratando de hacer localizar allí el problema que tenemos. En otras palabras, yo no estoy diciendo aquí que Guaidó sea o no sea responsable de la situación que estamos montando. Eso no es lo que estamos hablando. Eso no es lo que está en discusión, sino que realmente la figura que se escogió en aquel entonces, estoy hablando de 23 de enero, que pareciera que fue hace como 5 años. Lejísimo. Que fue lejísimo. Sí. Resulta que fue hace 11 meses y que aún todavía no nos resuelve el problema que en este momento tenemos. Entonces, tenemos entonces que no solamente ver el tema de la persona, tenemos que ver el tema de la institución sobre la cual esa persona está montada. Claro, porque es una situación que tenemos planteada. Esto se alargó indefinidamente, entonces eso también hay que enfrentarlo. Entonces yo creo que en este momento, doctora, ya han habido voces e instituciones que ya están empezando a pensar que realmente debería haber un gobierno en lugar de un presidente encargado. Es decir,
un gobierno de emergencia. Se ha planteado, lo hemos visto. Yo lo llamo de emergencia y no un gobierno de transición, porque un gobierno de transición sería si definitivamente se hubiese acabado la usurpación y no tuviéramos el problema que tenemos con unas personas ejerciendo ilegalmente el poder. Sí, porque Entonces, nosotros, y perdona la interrupción, pero es que es terrible que tenemos 2 presidentes, 2 tribunales supremos de justicia y 2 asambleas. Así es. O sea, los 3 poderes, doble. Duplicado. Y entonces eso es lo que se llama el animal bicéfalo, que llama Antonio Sánchez García. Ese animal está vivito y coleando. Y entonces hemos empoderado a una sola persona con un gobierno parlamentario inconstitucional. Eso es lo que tenemos ahorita peleando contra ese monstruo. Así es. ¿Ok? Entonces, significa entonces que eso que inventamos... Pobre pastorcito con una piedra en la mano frente a una manada de lobos. Con un constructo, con una construcción que se hizo, a mi juicio, la doctora está muy mejor que yo calificada para poder decir si fue constitucional o no el famoso Estatuto de la Transición, para luchar contra eso. Para luchar contra eso. Sí, entonces, porque ese estatuto estableció el cogobierno y es lo que hemos venido sufriendo porque lo hemos padecido hasta ahora, que es que el presidente encargado no ha tenido la autonomía para ejercer actos de gobierno. Es correcto. Entonces, eso es lo que ha pasado. Es correcto. Entonces lo que hemos estado discutiendo, el planteamiento sería, bueno, entonces vamos a cambiar eso que no funciona. Ya está visto que no que funcionó. Ese estatuto no funciona, que no funciona el famoso 1, 2, 3 que nos pusieron. Tampoco. Funciona, pero lo que sí es que desde el punto de vista de la secuencia lógica es ese. Es decir, primero la gente tiene que estar fuera, esta gente ilegal tiene que estar fuera, para que entonces venga un gobierno que llame elecciones. Eso sigue siendo correcto. Sigue siendo válido. Correcto. ¿Okay? Ahora, no tiene que decirle un estatuto, eso es simplemente una cosa que dicta la lógica. Tú no puedes llamarte en una transición o llamarte un interinato en un gobierno cuando quien realmente ejerce los símbolos del poder y ejerce de facto el poder en Venezuela son otras personas. Así es. Entonces, y además con las armas. Y además, bueno, obviamente armados. Con toda la fuerza. Y repartiendo fusiles. Y repartiendo fusiles y además impulsando desestabilización en la región. Además de todo, exacto. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces planteado? Un cambio en la forma y en el fondo de cómo enfrentar la situación. O sea, nosotros tenemos un gran problema, pero hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Entonces tenemos que mirar, hacer el análisis de si lo que hemos hecho es lo correcto para enfrentar esto Así que tenemos y en consecuencia dar los pasos necesarios para tenerlo. Entonces, unos dijeron, bueno, que el presidente nombre un gabinete para que definitivamente se ponga al frente de esto. Bueno, lo cierto es de que esto no ha tenido como que mucho éxito en la mente de quienes manejan el asunto en la Asamblea Nacional, porque como les he dicho antes, porque es el gobierno parlamentario. Es un gobierno parlamentario. Que no está en la Constitución. Que no está en la Constitución, no está escrito en ningún lado cómo es que se va a poner, se va a llevar el ministro de la Economía o el ministro XYZ al Parlamento para que decida un Parlamento entre un montón de diputados, cuando realmente eso es una atribución del presidente de la República. Es decir... perdón, doctor, pero nos tocó una pausa. Escucha, buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve.
Y síganos en Twitter, @RCR750. Aquí estamos, continuamos con la búsqueda de soluciones, porque eso es lo que queremos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos planteado en el momento actual? Entonces comentaba, doctora, que justamente le habían exigido prácticamente al presidente Guaidó tener un gabinete, un ministro que condujera el tema duro. Sí, hasta se le criticó que solamente nombró embajadores y que... Pero no aquí tiene, Ajá. definitivamente, no tiene cómo hacer eso, ¿no? Entonces, el planteamiento entonces tiene que ser que debemos abandonar ese esquema. Claro. Debemos abandonar ese esquema. Y por agotamiento, como lo dijimos antes. Así es. Porque ese agotamiento también trae una consecuencia muy nefasta, doctora, que es que la gente piensa que cambiando al presidente encargado, entonces vamos a resolver el problema. Eso es bueno que lo enfrentemos hoy también, en esta conversación que tenemos con nuestros oyentes. Y yo creo que... ¿Se resolvería algo cambiándolo como piensan eso que dijimos al principio, al cambiar la directiva? Justamente lo cual es absurdo. La pelea de perros con bastantes dientes está justamente en descabezar para el 2020 al presidente, poner otro presidente de la Asamblea Nacional que supuestamente... daría como que paso a una presidencia rotativa que eso no existe. Que eso definitivamente no existe. Y que es algo descabellado, completamente descabellado. Aquí entramos entonces al cómo deberíamos entonces enfrentar este tema. Sí. Y este tema, a mi juicio, tiene que pasar por el hecho de cuando ocurre una tragedia. Entonces, vamos a salirnos un poco del tema. Cuando ocurre una tragedia, un terremoto, vamos a hablar en palabras que todo el mundo pueda entender. Un terremoto en una ciudad, se pone de acuerdo las autoridades locales de la ciudad, se ponen de acuerdo las Fuerzas Armadas, se pone de acuerdo todo el mundo para hacer un team, un grupo de trabajo y de tarea para ayudar a la gente, para llevar medicinas, para llevar alimentos, para llevar cobija, para llevar etcétera. Es decir, se hace un grupo de tareas. Así es. Nosotros aquí estamos pensando en lo mismo, un manejo de grupo de tareas, un manejo de un gobierno de emergencia. Que no va a ser un gobierno, que no va a ser, ojo, entiéndase que el gobierno no es para que mande o haga cosas o nombre ministro de Economía, no. Para que resuelva el problema, de la situación de ilegitimidad de esta gente. En otras palabras, visto en el lenguaje que ellos manejaron hasta hoy, para que haya el cese de la usurpación. Correcto, porque ese es un lenguaje que además es un eufemismo, como digo yo, porque es muy suave. Esa es una manera muy considerada de llamar a Maduro, porque la verdad es que él detenta el poder. Él no ha sido electo, él hizo unas elecciones anticipadas, sin justificación alguna, sin participación de la ciudadanía, y además pretende ejercer este periodo en base a eso. Eso es un golpe de Estado. Eso es correcto. Entonces, mi juicio en relación con eso es que se tiene que hacer ese grupo de trabajo, ¿ok? Integrado por aquellas instituciones consideradas legítimas por la comunidad internacional. Es así. Que podría, obviamente, estar allí la Asamblea Nacional, pero también la sociedad civil. Es muy bueno que hayas nombrado eso de la comunidad internacional y ese reconocimiento de la comunidad internacional, porque yo pienso que eso es algo que hay que cuidar. Claro. Ese es un logro que tenemos que mantener. Ese fue uno de los activos que conseguimos en el año 2019. Y eso no lo podemos perder. Exactamente. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa muchísimo es que después de todo este desastre que ocurrió en el año 2019, denuncia de corrupción, etcétera, que no vamos a hablar de eso, la comunidad internacional dice, este montón de locos que viven en Venezuela que se arreglen solos. Sí. No. O sea, aquí no hay la capacidad, nosotros no podemos apoyar esto. Eso puede pasar. Puede ser que eso sea una consideración, eso tenemos que actuar a tiempo. Es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer ese grupo de crisis, yo lo puedo llamar gobierno de emergencia, o si quieren ustedes no lo llamen gobierno, llámenlo de otra manera, que coordine con la comunidad internacional las acciones que haya que realizar para detener este problema. Ya vamos entrando en materia y me entusiasma porque yo sí considero que
Hay una solución. Ajá. Entonces, pero eso no se podría lograr si no ponemos de acuerdo todos esos, a todos esos elementos, a todas esas piezas del rompecabezas, para que entonces, porque la comunidad internacional siempre ha dicho, y lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos reiteradamente, lo dijo Abraham, lo dijo Pence, lo ha dicho Trump, el respaldo que tiene mi gobierno, dicho por Trump, es al pueblo de Venezuela. Y al pueblo de Venezuela somos nosotros, y nosotros, desde el punto de vista constitucional, lo representa la soberanía popular, expresada en votos, expresada en la manifestación de la soberanía que en este momento se está o se va a expresar en Chile muy pronto como consecuencia de todo el asunto que ocurre en ese país. Y ahí está un ejemplo claro. Y este es un ejemplo de claro. la búsqueda de la solución por esa vía. Exactamente. Entonces, un grupo que, por un lado, unos venezolanos que se ponen de acuerdo para buscar una solución diferente, pero esa solución, y ahí entro en la solución ya propiamente dicha, ¿ok?, que es la convocatoria a la soberanía popular. Porque es lo que nos queda, porque la representación de esa soberanía, que es la que está en la Asamblea, no ha cumplido con el objetivo. Así es. Por eso estamos en esta situación. Y esa convocatoria debe ser con la urgencia que el caso tiene. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, obviamente, cada día que pasa hay más muertos, cada día que pasa las cosas nos cuestan más a los venezolanos, cada día que pasa la situación se deteriora de una manera acelerada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos a quienes efectivamente están ejerciendo legítimamente alguna autoridad en Venezuela, como es el caso del presidente legítimo, de los diputados de la Asamblea Nacional, que efectivamente hagan ese trabajo, pero abandonando, a mi juicio, este asunto del famoso estatuto y se concentren en sumar de la sociedad civil, como en efecto lo acaba de decir el bloque constitucional. ¿Lo dijo? Lo dijimos. Estoy ahí. Porque ella está ahí. Ustedes lo dijeron, doctora. Es el verdad. Bloque constitucional de incorporar a la sociedad civil a la solución de este problema. Porque como dice bien el artículo 326 de la Constitución, nosotros también tenemos vela en este entierro. La sociedad civil tiene mucha responsabilidad en lo que significa la seguridad y defensa de la nación. Claro. Entonces, es nuestro derecho. Y entonces exigimos la ejecución de nuestro derecho a quienes tienen fundamentalmente lo que llaman los ciudadanos investidos de autoridad. Exacto. A los ciudadanos investidos, nosotros que somos los no investidos de autoridad, exigimos a los investidos de autoridad ponernos de acuerdo para enfrentar este asunto de soberanía y defensa de la Porque nación. los investidos de autoridad lo están por consecuencia de delegación nuestra. Claro. Porque nosotros les hemos nombrado o designado o elegido para que cumplan esa función. ¿Y cuál es el camino que nosotros hemos propuesto? Ahí sí me monto y digo, desde la desde la Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO, que se convoque a la soberanía popular. Y esa convocatoria a la soberanía popular tendría que ser planteada desde afuera hacia adentro, por parte de ese ente que se pondría de acuerdo con la comunidad internacional, porque son ellos están esperando que nosotros les digamos qué es lo en qué te ayudo, cómo nosotros podemos colaborar para que tú te saques de encima el cáncer. Entonces, yo quiero que nos detengamos ahí, doctora Juana, para que le expliquemos bien a quienes nos escuchan, porque esa es una pregunta que se repite y que realmente tiene toda la importancia. El cómo se hace esa consulta y el cómo se consigue ese respaldo internacional y en qué forma el respaldo determina que sea efectiva esa consulta. Ok, en primer lugar, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los venezolanos. Ahorita, quien tiene esa representación, y por eso es que yo lo llamo oposición oficial, quien tiene la representación oficial de representar a los venezolanos en el exterior desde el punto de vista de la oposición es Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Y todas aquellas personas que ellos han designado, tanto embajadores como otros funcionarios. Pero eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado. Para nada. Y como no ha funcionado esa manera de visualizar el problema, nosotros tenemos que hacer un grupo
que definitivamente represente esos intereses, que nos meta a nosotros al bloque constitucional, que meta a los militares en situación de retiro, que meta, es decir, a todos los venezolanos de una forma, a todo el mundo, y presentarle a la comunidad internacional una solución. Miren, nosotros creemos que para salir de este problema tenemos que convocar a la soberanía popular. Entonces allá afuera dirán, bueno, pero ¿cómo ustedes van a convocar a la soberanía popular? Ajá. Si allá hay y una aquí tiranía. También me lo preguntan y entonces nos ¿y caen cómo encima los colectivos. Pero ya. Entonces, ¿cómo ustedes van a convocarla si efectivamente en Venezuela ocurre una tiranía? Están los colectivos, están los irregulares de la frontera, que se cogieron un poco estados en el momento de febrero de este año. Ajá. En otras palabras, hay una situación de violencia. Entonces viene la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Es decir, ustedes entonces tendrán que pensar en ayudarnos a nosotros, a los venezolanos representados por este grupo de personajes que incorpora a la sociedad civil, que la manera de hacer que se exprese la soberanía popular necesita la colaboración de una presión mucho más allá de lo que hemos nosotros realizado hasta ahora por parte de la comunidad internacional para doblarle el brazo a quienes en este momento ejercen el poder y dejen que esa consulta se pueda realizar. Eso es muy importante. Ese primer paso es permitir que el proceso se realice. Permitir, ese es el primer paso. Pero eso no se hace voluntariamente. Pero eso no se hace voluntariamente. Ajá. ¿Cómo ustedes lo van a lograr? Ajá. Bueno, ahí entonces tendríamos que sentarnos con los Estados Unidos, con los colombianos, en fin, con todos aquellos de afuera que nos puedan ayudar para generar la suficiente presión creíble o amenaza creíble. Para que aquí entiendan. Para que aquí el gobierno entienda que tiene que ir a una consulta. Es correcto, pero no una consulta en los términos del gobierno, con CNE y Salucena y toda esa gente. No. Muy importante. Una no lo consulta que sea sí. una consulta que sea conducida por la propia sociedad civil con el auxilio de los mecanismos que de la comunidad internacional tiene. Le hace CAPELOEA, le hace veedores de la Comunidad Europea, en fin, todo lo que sea necesario para que esta gente dé. Cuando esta gente doble el brazo, que yo sí creo que puede hacerlo, se habrá dado un gran paso, porque entonces se va a dejar que se exprese la soberanía popular en términos plebiscitarios para decidir si estos señores continúan o no aquí y en qué términos viene el gobierno de lo que viene. En otras palabras, si viene un gobierno de transición, un consejo de gobierno de transición, porque nada de lo que yo estoy diciendo aquí está en la Constitución. No está en la Constitución desde el punto de vista del procedimiento, pero desde el punto de vista de la norma para poder realizar el derecho de hacerlo sí está. El derecho de hacerlo sí está. Entonces, y es vinculante lo que las asambleas en consulta decían. Nosotros, como sociedad civil aparte, es decir, ANCO, la Alianza Nacional Constituyente, ha tenido contactos con presidentes fuera del país, ha tenido contactos con gente importante, con el secretario general Almagro, en fin, pero eso no es suficiente, es decir, una sola paloma no hace verano. Tendríamos que estar todos los venezolanos de acuerdo de que eso es lo que quieren que nosotros queremos que ellos nos ayuden, que ellos hagan. En otras palabras, seguirle torciendo el pescuezo al gobierno o al régimen de facto de Venezuela a los fines de que permita realizar una consulta popular en los términos que la Constitución nos da con el artículo 70 y el artículo 5. Eso porque ellos se han valido de las herramientas democráticas para permanecer en el poder teóricamente. De hecho, está ahí porque hizo unas elecciones anticipadas o con todas las características que estamos diciendo espurias, pero siempre se aferran a la Constitución. Entonces, ¿cómo decir ahora, ante una propuesta que es constitucional, que esta propuesta no la van a permitir, si eso se dice, entonces queda clarísimo, más aún, que en Venezuela lo que hay es una tiranía, Exacto. porque no otra conclusión se deriva de no permitir la realización de una consulta plebiscitaria. Es correcto. ¿Por qué? Porque a la hora, imagínense ustedes, solamente figúrense en la mente, un presidente Donald Trump diciendo desde la Casa Blanca que él haría lo que el pueblo venezolano le diga que haga. Exactamente. En otras palabras, si nosotros en una consulta preguntamos, por ejemplo, que en el caso tal de que el mandato que el pueblo exprese en las urnas de que se vaya la persona que está usurpando Miraflores, y en caso tal de que no se vaya, que
la comunidad internacional haga lo que tiene que hacer. Obviamente debería ser suficiente amenaza creíble para que el gobierno definitivamente doble el brazo para poder realizarla. Yo sí creo que esto tiene una salida constitucional, y en la misma intención constitucional de esa consulta, eventualmente pues nosotros podemos tener una salida del problema. Ahora bien, y esto ya es para la doctora, el agotamiento pues de este modelo que en este momento tenemos, y al no haber respuesta, obviamente nos da un futuro bien sombrío para el año que viene. Si nosotros no cambiamos la manera, eso lo decía Einstein, si usted insiste en hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, usted está loco. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo de este programa, al menos yo estoy diciendo, yo estoy respaldando lo que estás diciendo. Si nosotros no hacemos, y por eso es que insisto en el tema del gobierno de emergencia, no lo llamo de transición, lo llamo de emergencia, de forma tal de que incorpore a la sociedad civil. Ojalá que la presidencia o la Asamblea Nacional tome en cuenta esto, se genere ese grupo que sea de credibilidad suficiente para la comunidad internacional, y que ese grupo a la vez tome la decisión de ir a una consulta popular que se ejecutaría con la ayuda de los elementos que existen en el país y que hemos conseguido fuera del país, y que hemos conseguido en el 2019, como es el caso del respaldo de la comunidad internacional ante el problema que viven los venezolanos. Vamos a hacer una pausa, doctor, y seguimos en la próxima. Seguro. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, queremos aquí retomar la idea que dejamos antes de la pausa, y estábamos en el desarrollo de la viabilidad o cómo se llevaría en la práctica esta consulta popular plebiscitaria, que no otra cosa se trata el planteamiento. Y yo le quería preguntar al doctor Aguana qué es lo que le vamos a ofrecer al régimen de facto a cambio de que permita la realización de una consulta de esa naturaleza. Bueno, es claro que un planteamiento de eso el régimen no lo va a aceptar. Claro, de buena cualquiera gana, que nos oye dice, bueno, pero ¿por qué creen que van a permitir eso? ¿Por qué creen ustedes que van a permitir eso? Bueno, simplemente la salida no violenta de este asunto. O sea, permitirle al gobierno de facto una salida no violenta. Una salida no violenta del asunto. Indemne, vivos. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha faltado en esto? ¿Qué es lo que nosotros, digamos, o el grupo que hemos estado planteando, nos ha faltado? Bueno, que este planteamiento no sea acogido por todo el mundo. Una vez que lo acoge todo el mundo, es decir, cuando hablo de todo el mundo es toda la oposición o toda la representación opositora, a los fines de hacerle ese planteamiento a la comunidad internacional. Porque ¿quién realmente puede ejercer fuerza creíble o amenaza creíble en frente del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, nadie más que la gente de afuera. Una vez que ellos se dieron cuenta de que definitivamente no iba a pasar nada, de que definitivamente ellos no se iban a meter en el país, etcétera, bueno, ellos continuaron un proceso el Foro de Sao Paulo continuó un proceso de desestabilización en Latinoamérica. Cogieron fuerza. Cuando ellos se dieron cuenta, no, estos tipos no van a hacer nada. Así es. Por eso es que es importante sumar el planteamiento de que esto lo resuelve el pueblo de Venezuela. Pero no solo.
pero no lo puede resolver solo. Solo no. Y además de que en el caso tal de que el gobierno insista en no dejar que la soberanía popular se exprese, eso tiene consecuencias. Exactamente. ¿Okay? Eso tiene consecuencias, necesariamente pasa al segundo, al último grado de aplicación de cualquiera de los mecanismos que se están discutiendo ahora, como es el del famoso, el del famoso Tratado Interamericano. ¿Por qué? Porque eso legitimaría la intervención internacional. Exactamente. Y lo legitima la realización del procedimiento sin que sea acatado, pero lo legitima también que no se permita realizar. Exactamente. Pero también yo voy a otro punto muy importante, doctora, que es el hecho mismo de cómo estaría viendo el resto de la comunidad internacional, en específico el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el problema de Venezuela. Ajá. Porque el problema de Venezuela ha escalado, en la medida que han ocurrido estos problemas en el resto de los países, ha escalado y ya está completamente identificado. Léase Estados Unidos, léase Europa, caso Francia. Es decir, gente que ya sabe efectivamente que Venezuela es la responsable, Venezuela, el gobierno, la gente que está mandando, es la responsable de un proceso de desestabilización profunda del continente. Entonces, ahí nos pone a nosotros en un problema de una generación de violencia sin que nosotros tengamos nada que ver en eso. Es decir, hacer con eso. Es decir, los venezolanos tenemos que hacer con eso porque somos los que estamos viviendo en este país. Entonces, debemos expresar nuestra voluntad de salir del problema a través de un mecanismo plebiscitario y además que nos lo dejen hacer. Entonces, ¿qué es lo que le estaríamos dando acá? Y que se respete, por supuesto, el mandato del pueblo venezolano. Pero una cosa muy importante que es la pregunta suya, ¿y qué se le daría a cambio a esta gente? Bueno, que salgan por la puerta grande. Que puedan irse. Es decir, que puedan irse. Cuando hablo de la puerta grande, tiene que haber obviamente un proceso, ahí sí, de negociación de verdad, en el sentido de qué es lo que tú estarías en disposición, es decir, en este caso, los que tienen el poder y la fuerza para desplazar al régimen, qué es lo que estaría en disposición de ceder para que se realice esa consulta. Es decir, mira, y se han dado casos en otras latitudes, pero lo importante aquí es que yo creo que independientemente de que logremos esto o no lo logremos, esto va a darse. ¿Por qué? Porque en la medida que se profundice un país, por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando ocurrieron estos 60 años de los Castro, Cuba no tenía los recursos que tenía Venezuela. Aun cuando estemos quebrados y nosotros no estemos en la mejor situación económica, los venezolanos, el gobierno sí está disponiendo de grandes cantidades de recursos. Inmenso. El gobierno está sacando recursos del arco minero. Lo poco que está sacándose de petróleo está yéndose para Cuba y se está yendo para el pago de las deudas con China. Están sacando oro en toneladas. Y entonces existe todavía mucho músculo financiero del cual ellos están disponiendo para todavía estar desestabilizando la región. Entonces, lo importante aquí es... el problema no es solamente de Venezuela. No es solamente de Venezuela. No es solamente Entonces, de Venezuela. yo creo que si le damos esta alternativa a la comunidad internacional para que aplique de una manera focalizada la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro, yo creo que sí, efectivamente podría realizarse una consulta en los términos que estamos estableciendo allí. Y yo quería señalar en relación a eso, doctora Juana, que esto tiene mucho que ver con que hay una oposición mayoritaria en Venezuela que no está representada. Porque fíjese que hasta hemos hablado ahora de esta presunta mini oposición que apareció de pronto negociando en la Casa Amarilla para el horror nuestro. Y tenemos la oposición presunta, verdadera, que está en la Asamblea Nacional, donde ahora también, contra todo pronóstico, están los diputados que habían abandonado el cargo y regresaron del PSUV. Y vemos, la ciudadanía ve impotente como ninguno de esos actores representa el deseo y la voluntad de nosotros los venezolanos. Entonces, a través de este mecanismo que estamos analizando aquí, se lograría que esa oposición mayoritaria
realmente se expresara. Yo estoy segura que la conclusión de eso va a ser el rechazo absoluto de este régimen, que es contrario a la Constitución y que acabó con la democracia en Venezuela, acabó con las instituciones, porque en este momento, y eso lo conversábamos también antes, y no quería que se nos quedara por fuera, doctor, es que la inexistencia de las instituciones en Venezuela, Exactamente, que nos hace todo infinitamente más mucho difícil. más difícil, porque el tema de la reconstrucción de la institucionalidad, que se vendría siendo capítulo 2 de todo Sí, este desastre, es porque verdad. esto va a quedar, digamos, como tierra arrasada. Nosotros vamos a Es tener así. que empezar a reconstruir la institucionalidad. Y bueno, ya eso es motivo de otro programa, porque la Claro. institucionalidad se reconstruye, obviamente entrando una discusión profunda de esto con constituyentes y convocando al constituyente para eso. Pero lo cierto es, a mi juicio, que lo que tenemos que lograr, y eso es un mensaje para la solución de este problema, tenemos que lograr que el pueblo venezolano realmente se exprese. Es decir, Es eso. tenemos que lograr que el pueblo venezolano se exprese. Cuando digo se exprese, eso necesariamente lleva a una consecuencia de toma de decisiones. Es decir, consultándole al pueblo acerca de lo que hay que hacer, es decir, que si efectivamente debemos construir un equipo de gobierno de crisis, por decirlo de forma, o no lo llamemos gobierno de emergencia, o no la llamamos ni siquiera gobierno, sino un grupo de crisis que maneje el problema. Eso solamente, esa decisión que no está en la Constitución, porque no está en la Constitución nada que diga, mira, cuando Venezuela se encuentre destruida, toca el botón rojo. Claro. No, esa no existe. Pero Nosotros tenemos- antes de seguir con eso, una pausa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Bueno, chico, esto es lo último que diré de la destitución del doctor Calderón Berti. Ay, cónchale, perdón. Hola, Mingo. Buenos días, chico. Ni te saludé por el desespero de contarte todo lo que pienso después de haber visto la rueda de prensa, leído y hurgado en todos los portales que ofrecían reseñas de lo que ocurrió el viernes después que el doctor Calderón habló. Se atrevió a decir algunas cosas que te aseguro no le deben haber gustado para nada a Guaidó y sus allegados. Bueno, tampoco le gustaron a los Guaidó lovers. Y te soy honesta, a mí me parece valiente su actitud. Es valiente la persona que, descubriendo las cosas que descubre, actúa obedeciendo a su conciencia y al deber ser. Pero mira cómo termina, botado como el sofá del cuento que te eché el otro día. Ay, qué cosas estamos viendo, Mingo. Y las que nos falta por ver, mi amor. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Contigo, María Corina Machado. Estabilización, no. Normalización, no. Cohabitación, absolutamente no. Desmoralización, menos. Aquí hay un acuerdo y un compromiso de cómo enfrentar este régimen. Un acuerdo y un compromiso que se asumió con millones de venezolanos en las calles, que entregaron sacrificios, riesgo, familia, propiedad, patrimonio de sus hogares, todo. Y por eso aquí hay que respetar un camino y una estrategia que es la única
que ha unido realmente al país, y eso pasa por, de una vez por todas, cerrar definitivamente los fulanos diálogos, cerrar de una vez por todas esa pretensión de llamar a elecciones. ¿Qué elecciones? Si aquí todavía no hemos sacado, como fue el primer paso asumido, al régimen del poder. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, retomando el hilo para allá, en este es el espacio de la despedida, prácticamente vamos a ir concluyendo. En este momento nos encontramos, después de todo lo que hemos hecho y hemos luchado y todos los planteamientos, con 2 tribunales supremos de justicia, 2 presidentes de la República, entre comillas, ¿verdad? Y 2 asambleas, o con asamblea, porque ya no se llama Congreso. Entonces, ¿qué hacemos, doctora Guana? Esto es insostenible. Yo creo que así como hace insostenible ya el presidente encargado como figura, bueno, la ciudadanía tiene que expresarse. Cuando no hay respuesta, cuando todo está completamente desordenado, cuando la gente no sabe por dónde recurrir, obviamente hay que convocar a la soberanía popular. No queda otra alternativa. Y es claro de que quien debe convocar la soberanía popular es quien tiene la legitimidad para hacerlo, que es el mismo pueblo de Venezuela, por el lado de la constitucionalmente que existe, la manera de hacerlo constitucionalmente por el lado de la soberanía del pueblo de Venezuela y, por supuesto, por los órganos legítimos. Lo que sí es importante es que se entienda que no se puede sostener más esta situación. Es decir, no se puede... ¿Qué pasa si no hacemos la consulta? Bueno, no, va a pasar otro año más, doctora. Peor. Ojalá fuera uno. Yo creo que si no se hace la consulta, bueno, se acabaron los recursos constitucionales, los pacíficos, los electorales. Claro, ya entonces habrá gente que dirá, pues me voy, como efectivamente está haciendo. Habrá gente más dura que tomará otros caminos. Ahora, ¿nos corresponde a nosotros como oposición renunciar a ese recurso o sería el régimen el que tendría que oponerse a que eso se haga? Porque ahí está lo paradójico de la situación, que nosotros tengamos el recurso y que renunciemos a ejercerlo. Es que nadie puede renunciar a la felicidad, a la búsqueda de la felicidad. Exactamente, así como dice un hijo mío que tiene una canción que se llama Nadie es feliz por las malas. Ese es un título que me gusta mucho porque de eso se trata. Este gobierno quiere hacernos felices, entre comillas, por las malas. Y eso no va a suceder porque vamos a ir a la consulta plebiscitaria. Y nos estamos despidiendo, doctora Guana, sus palabras para quienes nos escuchan. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo, doctora, por la invitación. Simplemente decirles que tenemos que convencer a quienes efectivamente son nuestros representantes de que definitivamente tenemos que ir hacia la expresión popular para resolver el problema de Venezuela. Es decir, cuando hablo de la consulta es porque lo que está establecido en la Constitución es la convocatoria al pueblo venezolano a resolver el problema. Es como se hizo el famoso 19 de abril de 1810. Convocamos a los caraqueños al cabildo. Correcto. ¿Ok? Y decidimos qué hacemos con el que está mandando. Bueno, en aquel momento los caraqueños decidieron que Empara se tenía que ir. Bueno, muy bien. Eso es lo que está planteado aquí, pero en grande. En grande, a nivel nacional. Exactamente. Bueno, hasta pronto y gracias. Hasta la próxima oportunidad el martes que viene. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.